Vamos juntos, la meta es tuya. Un espacio de Javier Berrocal Tadeo. Llegó la hora, levántate. Cómo me gusta a mí saludar a nuestro compañero cuando llega el final del programa, porque Javier viene cada semana con temas diferentes y bueno, se los presento para aquellos que no lo conozcan, que ya sería raro. Javier Berrocal, que es coach y también experto en PNL y en inteligencia emocional y enfermero. Bienvenido, Javier, ¿qué tal? Nada, encantado de estar aquí. ¿Y quién no está aquí con este prive, que decimos así los canarios? Porque aquí es difícil sentirse decepcionado una vez entra por esta puerta, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, de las decepciones, de cómo entenderlas, cómo gestionarlas, cómo transitarlas, porque al final son piedritas que nos vamos a encontrar de vez en cuando en el camino. Además, las decepciones pueden ser muy dolorosas, porque normalmente cuando aparece una decepción, yo lo veo así, Javier, cuando nos decepcionamos y nos duele es porque la otra parte nos importa muchísimo. Claro. Sí, muchas veces sí, o nos importa o nos influye demasiado. Claro. Por ejemplo, igual a mí no me importa tanto mi jefe, puede ser, ¿no? Imagínate, no me importa tanto, pero me influye mucho. Entonces igual yo he depositado ciertas expectativas, ciertas ideas, espero algo de repente no se cumple. Y a mí eso pues me puede causar una decepción grande. No siempre es que esa persona nos importa, pero casi siempre sí es esa persona o contexto que nos influye. Vamos a abordar muchas cosas, así que si están pasando por un proceso de decepción o así lo sienten, tomen buena nota porque yo creo que lo que nos va a contar Javier nos va a ayudar muchísimo en el día de hoy. Primero, ¿qué es la decepción? Que eso es importante aclararlo. Vale, vamos a explicarlo de una forma sencilla. Evidentemente, como casi todo lo que explicamos en Conexión Amaré, todo tiene muchas aristas, muchos matices, pero a nivel general una decepción sería un suceso interno, un proceso interno, ya sea pensado, sentido o ambos, que se da cuando tú has depositado una expectativa, es decir, esperas algo de, y ese de qué puede ser de una persona, puede ser de un proyecto, puede ser de una ilusión tuya, de una idea, puede ser de una proyección como yo espero que cuando termine la carrera o al día siguiente voy a estar trabajando, ¿ok? También te puede decepcionar esa expectativa creada interiormente. ¿Qué ocurre? Cuando esa expectativa no se cumple, se produce la decepción o frustración. En este caso vamos a ver la palabra decepción que suele estar más asociada con una persona. La frustración suele estar más asociada a los proyectos, pero bueno, son primos hermanos. Exacto, mira, justamente hoy comenzábamos el programa hablando de una cita que dijo Mahatma Gandhi y que era que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa y hablamos del resultado, yo hablaba en el inicio de las expectativas, ¿vale? Las expectativas que ponemos a los proyectos y demás. Yo creo que se puede aprender a llevarlo todo con más calma y que esa decepción no aparezca tanto, ¿puede ser? Que no aparezca tanto o que no aparezca con tal intensidad. Claro. Dicho de otra manera, se puede separar el proceso, ¿vale? Digamos el esfuerzo, el camino que estás recorriendo hasta llegar a ese lugar, del resultado o el final después de haber llegado a ese lugar, después de haber atravesado lo que es el proyecto en sí. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros aprendemos a obtener esa recompensa interna en formato de realización personal, de bienestar, de ok, lo estoy consiguiendo, me siento bien con esto, durante cada uno de los pasos del camino, si el resultado no nos lleva al final, probablemente la sensación de decepción o frustración será de menor intensidad. No garantiza que no aparezca, pero muy probablemente sí se disminuye ese dolor, esa sensación dolorosa de no haber alcanzado lo que se pretendía o de no haber recibido lo que se esperaba. ¿Por qué? Pues porque por el camino tú ya has recibido inputs agradables, positivos, que te aportan. Entonces, bueno, la pérdida es menor. Es como, imagínate que yo parto de 0, llego al final y el resultado es un -10. Pues me quedo con -10. Pero si yo por el camino he ido sumando 0,5, 1, 2, 3, pues bueno, igual parto de 7 y llego con -10, me quedo con -3. El dolor es inferior, ¿verdad? Cuando lo ponemos en términos matemáticos lo entendemos mucho más fácilmente. Claro. Hemos hablado de las expectativas, que es una pregunta que te quería hacer, pero ahora enfocándolo porque yo creo que el dolor más grande de una decepción puede ser cuando es de otro ser humano, ¿no? No de una situación. Háblense de familiares, de pareja, de amistades, de lo que sea, ¿no? ¿Debemos permitirnos sentir y aprender de esa emoción que aparece? Por supuesto, aquí somos fieles defensores de crear espacio a las emociones que nos acompañan. ¿Para qué? Para nosotros acompañarlas a ellas, para comprenderlas, para saber qué información nos están dando. En este caso, por ejemplo, cuando es una decepción con otra persona, muchas veces se funden con esa decepción otras sensaciones que pueden tener que ver con
la sensación de traición, con la sensación de te he cedido una parte vulnerable, sensible de mí, no he tenido precaución contigo porque confiaba en ti, entonces el daño es mayor. Dicho de otra manera, yo no me protejo contigo porque confío en ti y creo que no me vas a hacer daño y recibo ese daño, con lo cual el daño es mayor. También lo que es la traición de los propios valores, entonces se limita, ¿verdad?, lo que es la confianza en compartir eso valioso, por eso lo de los valores, ¿no? Mis valores es algo que es valioso, son las cosas que son valiosas para mí. Cuando yo las comparto contigo, de repente aquello que tiene valor para mí se siente lesionado. Entonces, todo eso, ¿verdad?, genera bueno, vamos a llamarlo potaje de emociones, ¿vale? Entonces, no solamente la decepción, sino todo lo demás, que además suele ser bastante intenso. Y nos suele además llevar a la emoción ira y a la emoción tristeza. Ira, ¿por qué? Porque me enfada que me traiciones. Y no solamente me enfada que me traiciones y me puedo enfadar contigo, sino que muchas veces me enfado conmigo por, entre comillas, permitir. Esto es un mensaje que suele escucharse mucho en consulta, ¿no? Cuando yo estoy ahí y aparece la sensación de culpa, esa expresión de, es que no tuve que, ¿ok? No tuve que haberlo permitido. Después vamos viendo si no es que lo hayas permitido en sí. Hay muchas cosas detrás, ¿verdad? Pero además, cuando ya pasamos por eso, conectamos con la tristeza de, qué mal me siento, es que no puedo confiar en nadie, por ejemplo, ¿no? Y eso nos lleva también al miedo. Imagínate la cantidad de cositas que pueden aparecer cuando es una persona la que nos está decepcionando. Vale, todo esto que estamos presentando nos da muchísima información a través de emociones. La emoción la exploramos, la identificamos, la decodificamos, es decir, vamos a ver qué código estás usando para comunicarte conmigo, emoción querida, ¿vale? A ver qué me estás diciendo. Y entonces ahí es donde podemos crecer. ¿Qué ocurre cuando no nos permitimos las emociones? Bueno, pues que de alguna manera, primero, no aprovechamos la información. Segundo, no la transitamos, es decir, no la digerimos de tal manera que no permanezca en nosotros. Y tercero, muy probablemente no aprendamos de ella. Evidentemente hay contextos especiales donde una emoción se bloquea, ya sea por un proceso traumático, porque no tenemos herramientas, ok, perfecto, no vamos a culparnos por eso. Ahora bien, lo ideal es, ¿y si nos acompañáramos de alguien que nos ayudara a entender lo que la emoción nos quiere decir? Por eso, dar espacio, respondiendo a tu pregunta, a permitirnos sentir la emoción es muy útil en todos los casos, y en especial en esta de la decepción, porque toca un elemento muy importante para el ser humano, que es el vínculo con el otro. Y como ser social es algo que es muy importante para nosotros. Claro, ahí se puede esconder muchísimas cosas, porque puede estar escondida la mentira, nos sentimos, no, son muchas situaciones las que pueden ocurrir detrás de la decepción. Pero tú estabas diciendo, por ejemplo, hace un momento, los valores, ¿no? Entonces, tenemos que, es como una alarma, siempre decimos esas banderitas rojas que aparecen, que se utiliza mucho hoy en día, ¿no? De que si ocurre varias veces ya decir, no, se acabó. Porque a veces en el coaching, sabes que se ha defendido mucho eso, no, venga, hay que ser buenas personas, hay que intentar comprender al otro, pero nosotros aquí en este programa hemos dicho, sí, tenemos que decir hasta aquí, ¿no? Sí, hay digamos, un estilo de coaching que muchas veces intenta validar completamente al otro, y no está mal el validar. Otra cosa es justificar. Dicho de otra manera, yo puedo entender que tú, desde tus herramientas, desde tu punto de vista, desde tu historia personal, tus creencias empoderantes y tus creencias limitantes, todo eso haga que de alguna manera elijas mentirme. Yo puedo entenderlo y puedo validarlo, puedo decir, ok, es válido que eso en ti se dé. Otra cosa es justificarlo y que yo solo quiera en mi vida. Entonces ahí se dan dos cosas. Yo puedo empatizar contigo, puedo comprender, puedo validar, pero al mismo tiempo empatizo conmigo, me comprendo, me valido y en este caso te pongo límites. Una cosa no quita la otra. Y esto es importante. Muchas veces hemos explicado en Conexión Amar, y yo lo explico mucho en consulta, que la vida en general no es excluyente, no es como te comprendo, pues ya está justificado. No, la vida muchas veces es incluyente. ¿Qué quiero decir con esto? Te comprendo e incluyo que también me comprendo a mí. Claro. Y como me comprendo a mí, decido, por ejemplo, ponerte un límite. Así que por supuesto que es importante de alguna manera entender que el otro puede tener sus motivos, pero eso no limita o elimina los tuyos. Y como tú tienes los tuyos, también puedes diseñar una respuesta acorde a tus propios valores. Estábamos hablando de cuando tienes decepción con otra persona. Hablemos ahora también de así un poco más general, porque es bueno también, Javier, o importante aceptar la realidad, porque a veces tenemos decepciones porque queremos que las cosas sean de una forma que no son. Exactamente. Es una herramienta increíblemente poderosa el trabajar la aceptación. Y dentro de la aceptación está el observar
el evento tal cual es decir, en este momento se me está dando esto, yo estoy viviendo esto y esto es así. Entonces, resistirme a eso probablemente me cause mucho más sufrimiento y mucho más malestar. Cuando hablamos de sufrimiento hablamos incluso del término sufrimiento desde el punto de vista de la filosofía y podemos usar como ejemplo a Buda, ¿no? Que decía el dolor es un hecho, el sufrimiento es una elección o una opción. Una explicación sencilla es, si yo me hago daño, me estoy haciendo un bocadillo, me corto con el cuchillo haciéndome el bocadillo y digo, ¡ay, me duele! Y me duele, y es así, eso es un hecho. Ahora bien, si yo digo, jolín, qué mala suerte, ¿y por qué a mí? Mira que soy tonto, etcétera. Todo eso lo estoy añadiendo yo, eso ya es sufrimiento. Y sí lo podemos diluir, eliminar o disminuir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando de alguna manera nosotros lo que hacemos es que vemos la parte del sufrimiento y nos quedamos anclados en eso? Vale, lo que hacemos ahí es que nos damos cuenta del diálogo interno que estamos teniendo y lo ideal es, oye, ¿esto pertenece a la realidad o lo estoy añadiendo yo? Vale, cuando lo estás añadiendo tú dices, vale, voy a dejar de montarme la película. Válido que por el impulso me salga el montaje de la película, pero oye, me voy a ahorrar el atrezzo y ahora me voy a fijar en lo que solamente se me está dando, entre comillas, de verdad. ¿Vale? Y entonces ahí acepto que esa realidad es como es. Es decir, acepto incluso el dolor. Eso no significa que te resignes y que no tengas nada que hacer. Significa que aceptas el dolor como es, no le añades más y después atiendes el dolor. Oye, me duele que me decepciones o fíjate, me responsabilizo. Me duele yo sentirme decepcionado contigo. Y entonces, eso me duele, no me voy a montar una película y voy a atender ese dolor. Si ese dolor viene de que yo esperaba de ti algo y no lo he recibido, pues lo gestiono. Porque a lo mejor una parte es mía de que estoy esperando algo que no te he comunicado, ¿vale? Entonces claro, lo tengo que resolver conmigo. Otra cosa es que sí te lo haya comunicado y no me lo has dado, entonces yo confiaba en ti. Y ahí sí se produce la sensación de traición. Entonces, fíjate como cuando nos quedamos solamente con el elemento y no nos distraemos en atrezzo, ¿vale? En esa decoración de la película, directamente voy a la fuente del dolor y lo puedo tratar mucho más eficientemente. Por eso, aceptar la realidad no solamente disminuye lo que es el sufrimiento, disminuye lo que añadimos mentalmente, sino que nos permite ser más eficientes en la gestión, en este caso de la decepción. Qué importante, porque sí tendemos, y no estamos criticando a nadie, lo hacemos todo porque somos seres humanos, a quedarnos con muchas cosas en nuestra cabeza y no expresárselas al otro. Entonces ahí vienen decepciones también, porque si tú no expresas lo que necesitas o lo que quieres, tienes expectativas de lo que el otro tiene que hacer, siempre desde tu visión, y como no lo hace, pues te decepcionas, te enfadas y todo lo demás. Por supuesto, yo estoy entendiendo, Javier, que también es bueno hablar de ello con otras personas, de lo que te está ocurriendo, de cómo te sientes. Por supuesto, comunicar. ¿Por qué? Porque comunicar primero te ayuda a comunicarte contigo mismo. Lo voy a explicar de una forma más extendida. Si yo quiero expresarte algo a ti, quiero compartirlo contigo, primero me lo tengo que decir a mí. En plan, ¿qué le voy a decir yo a Elisa? ¿Cómo le explico yo esto? Entonces, cuando nos escuchamos en el diálogo interno, nos vamos entendiendo a nosotros mismos. Ya el primer beneficio de comunicar, ¿no? Es, yo aprendo de lo que me está sucediendo porque me lo estoy comunicando a mí. Después lo comparto con otra persona. Lo ideal es, en primer lugar, en la medida de lo posible, compartirlo con la persona con la que tienes el conflicto. Si tengo un problema contigo, oye, me está pasando esto contigo, quiero que sepas que yo me siento así con esto significa esto para mí, y entonces ahí podemos crecer los dos. Pero es que además, cuando compartimos con terceras personas, evidentemente siendo todos los leales que podamos con la persona que tenemos conflicto, no vamos a revelar secretos, ¿de acuerdo? Sí es verdad que el otro nos puede ayudar a ver otros puntos de vista, porque muchas veces nos anclamos en el punto nuestro, en el punto de defensa. Y entonces, primero, podemos aprender, y segundo, o ya tercero creo yo, es que podemos descargar. ¿Por qué? Pues porque todas esas emociones que citamos hace unas cuantas preguntas, miedo, ira, enfado, tristeza, todo eso, muchas veces si lo contenemos dentro y no lo expresamos, no solamente no le damos espacio, sino que cuando le damos espacio no lo llegamos a expresar, oye, nos va cargando. Por eso el compartir nos permite la descarga, con lo cual ese beneficio también está presente cuando compartimos con los demás y comunicamos. Y todo eso, bueno, ya visto desde la perspectiva, que es la parte que yo también trabajo del yoga, de todo esto, tiene un efecto físico. O sea, todo lo que callamos, o por ejemplo energético, en nuestro chakra garganta, incluso te puede venir dolor de garganta, molestias. Es increíble, ¿vale? Cómo lo que no expresamos puede afectarnos físicamente. Y también, Javier, puede ser que
todo lo que sentimos puede estar influenciado por antiguas decepciones. Claro. Yo casi que quitaría el puede. Es bien influenciado. Pues. ¿Por qué? Pues porque nosotros al final tenemos una historia personal y a través de nuestra historia personal muchas veces es como entendemos la vida. Si yo, cuando he confiado en alguien, resulta que me ha traicionado, pues bueno, igual imagínate, si es muy impactante, seguro que eso va a influir en siguientes decisiones de confiar en alguien. Pero imagínate que es como muy sutil y no me bloquea, pero sí me pone en prealerta. Entonces, oye, vale, voy a confiar ahora bien. Confié en Elisa y me traicionó. Entonces voy a confiar aquí en nuestro amigo súper técnico, súper Fer, ¿vale? Pero yo estoy en prealerta porque claro, es que Fer y Elisa se conocen. Entonces, fíjate, ya me está influyendo mi propia historia personal. Y es normal, no decimos que esté mal, simplemente decimos, oye, sé consciente de cuando tomas una decisión desde dónde la estás tomándola. ¿Tomas desde los elementos presentes o tiene una influencia a carga del pasado? Si es la segunda opción, explora desde dónde también. No significa que esté mal y que tengas que anular esa influencia. Simplemente significa que puedes aprender de esa influencia, pero no arrasar con esa influencia tu decisión presente. Eso suele ocurrir mucho en las relaciones de pareja, cuando alguien te engaña, te decepciona, con las siguientes personas que aparecen, como dice, el siguiente se va a llevar todos los palos, ¿no? Sí. Pues es lógico, porque hay un miedo, lo que está comentando Javier, pero hay que trabajar para confiar un poquito más y no auto boicotearte, porque a veces no conseguimos felicidad en muchas áreas de la vida por esas decepciones pasadas. Ajá. Y yo creo que es muy importante. Nos queda un minutito. Uh-huh. Los límites, que eso sí lo dijiste, lo comentaste antes. Esenciales. Esencial para evitar decepciones. Totalmente. Y no solamente para evitar decepciones, sino que cuando tú comunicas un límite, con el límite estás comunicando tus valores. Entonces ya de alguna forma estás negociando con el otro las normas en base a las cuales nos vamos a relacionar. Entonces cuando yo te digo, mira Elisa, me encanta ser tu amigo, pero es verdad que yo por las noches no recibo mensajes porque es que necesito desconectarte del móvil, ¿no? Entonces mi valor descanso en este caso sería ese. Imagínate que tú me tupes a mensajes de madrugada, ¿vale? Con el límite yo te estoy comunicando en base a que yo me voy a relacionar bien contigo. Y también te estoy, si lo diera en la vuelta a la moneda, te estoy informando en base a que no me voy a relacionar bien contigo. Con lo cual los límites, de alguna manera, dejan claro al otro qué está bien y qué está no para cada quien. Cuando eso se queda claro, yo ya sé que de ti no puedo esperar, ¿verdad? Oye, tú me dices, vale Javi, no te voy a mandar mensajes por la noche. Estupendo, yo puedo esperar eso de ti. A la primera que me mandes muchos mensajes por la noche, te digo, oye, ¿qué pasó anoche? ¿Te acuerdas que hablamos de tal cosa? Si me lo haces una segunda, probablemente para mí sea más fácil reconducir nuestra amistad. Porque, ok, mira, nos vamos a vincular, pero desde otro lugar. ¿Por qué? Claro. Pues porque has traspasado este límite importante para mí. Es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo que puede ser muy clarificador. Y que se puede adaptar a muchas circunstancias en la vida. Solo ustedes tienen que hacerlo. Javier Berrocal, muchísimas gracias, como siempre, como cada semana, por traernos un nuevo tema. Un tema que preocupa, que puede ser doloroso, que transitarlo pues tiene su trabajito, pero se puede conseguir. Que siempre que te escuchamos pues nos das mucha positividad y decir, oye, pues esto lo podemos hacer. Así que nada, te deseo una feliz semana, nos encontramos en la próxima. Por supuesto, un abrazo grande para todos, gracias. Bueno, pues recuerden también que pueden conocer mejor al coach de nuestro programa en su página web, www.javierberrocaltadeo.com. También Javier está realizando retiros que les va a venir muy bien para hacer todo este tipo de trabajo, de quitarse ira, rabia, frustraciones o decepciones y mucho más. Y pueden encontrar toda la información en www.ensoyuniverse.com. También recuerden nuestras vías de contacto. Tenemos nuestro correo electrónico conexionamare@canariasradio.es. En nuestra web es www.conexionamare.com. Estamos en todas las redes sociales como Conexión Amare. No dejen de buscarnos. Y también vamos a recordar y agradecer al patrocinador de nuestro programa, Servicios Medioambientales Canarios. Sermecan presenta nuevas soluciones de ozono para agricultura ecológica. Ayudan a controlar enfermedades y aumenta la calidad de los cultivos de manera ecológica y sostenible. Sermecan se adapta a todos los caudales y presupuestos. Además visitan tu instalación sin coste alguno. Escribe al correo agricultura@sermecan.es o en contacto en su web www.sermecan.es. Y ahora también Sermecan instala sistemas de energías renovables y aprovechamiento de los residuos como fuente de energía. Sermecan cuida de tu aire y tu agua, cuida de Canarias.
En el control hemos estado acompañados por Fernán Domínguez. Hasta aquí Conexión Amare, pero ya saben que volvemos la próxima semana, no falten a la cita. Bueno, hablando de citas, hoy nos vamos a despedir como siempre hacemos con una, en esta ocasión de Charles Thomson Rhys Wilson, físico escocés del siglo XIX y XX, y dice así: nuestra conducta es la única prueba de la sinceridad de nuestro corazón. Feliz semana.